Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar: si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Porque temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy estamos en el marco ya casi de la Pasión. Estamos justo después de que Jesús ha expulsado a los vendedores del templo y muy poco antes, decíamos, de lo que será su pasión. Y allí en el templo se le acercan los importantes, los sumos sacerdotes, escribas, los ancianos, y le preguntan: ¿con qué autoridad es esto? O sea, ¿por qué quitas aquí a los vendedores del templo, a los comerciantes, a los cambistas, a los que hacen el negocio dentro del templo? ¿Por qué? ¿Qué autoridad tienes? ¿Quién te da esta autoridad? Y entonces Jesús replica con una pregunta, un poco alguno hoy diría aquí en España la gallega, pero no es eso. Y después veremos por qué lo hace así Jesús. Os voy a hacer una pregunta, dice Jesús: si me contestáis, os digo con qué autoridad lo hago. El bautismo de Juan, ¿de Dios o de los hombres? Claro, aquí en el fondo lo que venía a hacer Jesús es una cosa muy clara. ¿Merecen respuesta los hipócritas? Y eso nos sirve también en nuestro apostolado y en la relación con los demás. Aquellos que tienen buena voluntad, vale la pena explicarles todo lo que haga falta y más. Pero aquellos que van con mala fe y que lo único que quieren es destruir a Cristo, la fe, ¿tiene sentido ponerse a explicarle las cosas? No tiene sentido, porque todo lo que digas será usado en tu contra. No vale la pena. Es aquel desprecio, no a la persona, pero sí a lo que hace. Con lo cual no vale la pena gastar saliva con ellos. Esto lo tenían normalmente muy claro los apóstoles. Lo tendrá San Pedro, lo tendrá San Pablo. Cuando ven que hay mala fe, no vale la pena continuar a hablar con esa gente, porque será en vano. Es verdad que después, sobre todo en el siglo II, y lo veíamos ayer con San Justino creerá que vale la pena, incluso con los más recalcitrantes, y así hará sus apologías, pero al final lo matarán igual, diciendo que todo lo que decía era mentira y que era un calumniador. De poco les sirvió, bueno, no, les sirvió de mucho, se ganó la vida eterna, pero quiero decir, de cara a la conversión de aquellos a los que iba dirigido, les sirvió de poco. O no, porque nunca sabemos si después otra gente se convirtió a raíz de esas apologías, pero al menos aquellos a los que iba dirigidas directamente, aparentemente, no les sirvió, porque es esa gente que ya va predispuesta. Yo siempre digo que hay gente que está, exagero como es lógico, porque la gracia de Dios puede hacerlo todo, pero hay gente que está como inmunizada a la fe. Hay gente que incluso, y muchos de estos son gente que había tenido fe, que había sido educada cristianamente, pero con un tipo de fe que no era la fe real, eran algunas prácticas y poco más, y una fe extraña de aquellos curas de a lo mejor de aquellos años 60, 70, y está inmunizada la fe. Puedes hablar de lo que quieras, no, ni lo entienden. Están tan inmunizados que no vale la pena. Y después hay otro tipo de esta gente que se cree muy culta,
pero que se ha tragado tantos sapos que ya no sabe lo que es la fe, y que siempre preguntan, pero no para convertirse, solo como juego intelectual, pero en el fondo para poder criticar, para decir, porque les sirve para jugar. A todos esos que la fe no les importa nada, ni quieren realmente la verdad, sino solo el discutir, no vale la pena. Los cristianos, cuando nos ponemos en estos juegos, somos tontos, porque no es lo que el Señor nos pide, y el Señor no lo hace. ¿Me decís vosotros si el bautismo de Juan es auténtico? Como diciéndoles, ¿queréis jugar de verdad? ¿Queréis realmente la verdad? Vamos a ver, si Juan es de verdad, yo os digo de dónde viene la autoridad que tengo, que viene del Padre. Pero no os lo diré hasta que vosotros no os mojéis. No me hagáis entender que realmente buscáis la verdad, cuando en realidad lo que buscáis es condenarme y nada más. Cuando vais a vuestros intereses, no os importa nada la verdad. Y eso es fruto, eso que es de aquellos tiempos, es de todos los tiempos. Y yo diría que en nuestro tiempo, de una forma especial, la verdad le importa poco. Porque para muchos hablar de verdad es igual a quitarnos la libertad. Porque la verdad nos tendría que hacer auténticamente libres, en el sentido de que quien busca la verdad busca la auténtica libertad, que es hacer el bien. La verdad nos lleva al bien, pero la gente entiende por bien solo su libertinaje. Entonces, ¿qué es mejor? No existe la verdad. Solo existe la verdad a nivel científico, dirán. En todo lo demás, puro libertinaje para hacer lo que queramos. En el fondo, ni eso tampoco es verdad, porque ni ellos se lo creen. En el fondo, la gente se deja llevar del que dirán, de lo que hacen los demás, de lo que es políticamente correcto, pero ahí no juega la verdad, ahí no entra Dios, ahí entra soltanto el diablo para hacernos creer que nosotros somos los más importantes, que lo hacemos todo libremente, cuando en el fondo no es verdad, sino que nos dejamos llevar de todos los demás, de lo que está en el aire, pero siempre renegando de Cristo. Por eso el Evangelio es claro. Aquellos que quieran la verdad, habladles. Buscad, a los que buscan la verdad, informadles. Rezad por ellos, estad por ellos. Aquellos que no quieren la verdad, ¿para qué hablar? Alguno dirá, bueno, es que así no se pueden convertir. No, es que están en condición de no convertirse. No quieren convertirse. Eso no quiere decir que tengamos que rezar por ellos, buscar siempre el bien de todos, pero no el bien que todos quieren, sino el bien que Dios quiere, que es la conversión de todos y la vida eterna.